Muy buenos días, amada y bendecida iglesia. Estamos reunidos hoy, 1 de agosto. Nos regocijamos, pues hemos alabado, glorificado a nuestro Dios, hemos participado también de la cena del Señor, pues es ya el octavo mes, iniciamos el octavo mes de este 2021. El tiempo pasa muy, muy rápido, pero al mismo tiempo, pues estamos felices, puesto que en este mes debemos estar reiniciando nuestros cultos presenciales. Así que sigamos orando por este maravilloso tiempo para el Señor, porque como dijimos, nada, pues nada puede reemplazar un culto presencial, ¿verdad? Porque estamos todos juntos, pues alabando, unánimes, alabando a nuestro Dios y también animándonos unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros, exhortándonos unos a otros y también mostrar pues amor unos por los otros. Eh, Estamos atentos realmente a lo que el Señor nos habla porque nos sentamos a escuchar ello. Cuando estamos presentes pues en las redes sociales, tendemos a hacer otras actividades mientras hacemos y pues podemos perder alguna palabra que Dios está hablando a tu vida. Así que regocijémonos puesto que este tiempo próximo está a llegar. Así que vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque si hemos llegado hasta hoy, 1 de agosto, es porque tu gracia y tu misericordia, tu bondad, lo ha permitido, Señor. Señor, te damos gracias también, puesto que aún no, no viene por segunda vez nuestro Salvador Jesucristo, puesto que estás dando la oportunidad, Señor, para que pues todos puedan convertirse y que puedan conocerlo. Por eso oramos, Señor, para que tengamos pues esa pasión por las almas perdidas, para que podamos llevar tu palabra, Señor, porque es el tiempo en que debemos hacerlo, porque cuando se dé este momento de tu segunda venida, para muchos será demasiado tarde, Señor. Por eso, Padre, oramos y clamamos, Señor, porque pongas en nosotros pasión por las almas perdidas. Oramos también, Señor, porque tu Santo Espíritu pueda redarguir continuamente a las personas para que puedan levantar los ojos, para que puedan rendirse a ti, para que puedan reconocer al Dios verdadero. Señor, hoy también queremos presentar ante ti este mes de agosto que iniciamos hoy. Señor, y pedimos a ti, Señor, que lo podamos vivir intensamente, pero Padre Santo, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu palabra también va a ser expuesta en esta mañana. Háblanos, anímanos, consuélanos, exhórtanos y al mismo tiempo haznos ver aquellos errores que estamos cometiendo, aquellos pecados que hay en nuestra vida y que debemos desecharlos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querido hermano, vamos a nuevamente hacer un paréntesis en nuestros estudios del libro de Mateo y hoy vamos a tocar un tema que quizás muchos conocemos, pero muchos de repente no lo ponemos en práctica también y nos va a permitir recordar muchas cosas. Nosotros tomamos una decisión por Cristo y de repente en nuestras vidas, aún estamos en Cristo, eh, no tenemos ese gozo, ni tampoco pues sentimos de que alguna expectativa que de repente pudiste haber tenido,
pues se ve frustrada y decimos, ¿pero por qué? ¿No? Entonces hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre cómo alcanzar el estado de bendición de Dios que tiene Dios para nuestras vidas. Bien, así que estemos atentos a lo que Dios va a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Bien, a manera de introducción, entonces vamos a recordar lo que pasó con el pueblo de Dios, ¿no? Todos sabemos que el pueblo de Dios estuvo esclavizado 400 años en Egipto, ¿verdad? Ahora bien, el éxodo, o sea, la salida del pueblo de Israel de Egipto, pues marcó el final de un periodo de opresión y constituyó pues también el principio del cumplimiento de la promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue esa promesa que Dios le hizo a Abraham? Vamos a recordarlo. Está en el capítulo 12 de Génesis, los versos del 1 al 3. Y también vamos a leer el verso 7. Y las escrituras nos dicen, Génesis 12 del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verso 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Entonces, si meditamos un poquito sobre lo que acabamos de leer, la promesa de Dios que le dio a Abraham fue de que sus descendientes no solamente pues residirían en la tierra prometida, ¿no? O sea, les dijo, van ustedes, esta tierra va a ser para tus descendientes. No solamente pues parte de la promesa consistía en eso, sino que también ellos se multiplicarían y serían una nación grande. Ahora bien, esta promesa tiene que ver también con nosotros. Claro que sí, puesto que si buscamos una aplicación práctica de esa promesa para nuestras vidas, podríamos meditar que cada uno de nosotros también hemos estado esclavizados por un tiempo determinado, ¿no? Hemos estado esclavizados. Y Dios, pues también, como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, también nos ha sacado. Pero el pueblo de Israel lo iba a llevar ¿a dónde? A Canaán, ¿no? Ahora bien, a nosotros también nos quieren llevar a Canaán. ¿Pero qué es Canaán? Canaán es, para los judíos era la tierra prometida, para nosotros simboliza el estado de bendición para nuestras vidas. Y Él quiere constituirnos, pues, en una nación grande a través de la obra de su Hijo Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, Dios quiere llevarnos a ese estado de bendición y que seamos una nación grande. Y obviamente eso lo hacemos, pues, a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ahora bien, vamos a meditar un poquito cómo alcanzar esto o qué pasó con el pueblo de Israel, porque ahí hay una enseñanza para nosotros. Miren, Dios llevó a su pueblo de Egipto a Canaán, pero si vemos en el mapa, el mapa debe estar proyectándose para que vean, miren, de Egipto y Canaán, ¿no? Uh, de un sitio a otro tenía que llevarlo Dios, pero no lo llevó pues en una forma directa, sino que lo hizo rodear. Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto, rodeando el mar rojo. No lo hizo pues en una forma directa que hubiera sido menos tiempo, no mucho más rápido, pero Dios lo llevó pues rodeando el mar rojo. Y vamos a leerlo. Está en Éxodo 13, en el capítulo 13, los versos 17 y 18.
Y la escritura nos dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto el Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces los llevó por el desierto. Ahora, ¿pero por qué los llevó por el desierto? Vamos a leer también eso porque también la escritura nos dice, y eso está en Deuteronomio, en el capítulo 8, los versos del 1 al 4. ¿No? Y vamos a leerlo. Y dice, y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios estos 40 años te ha traído por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. O sea, realmente cuando leemos las escrituras vamos entendiendo bien. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado por Dios, no lo llevó directamente pues haciendo por el camino más corto, los hizo rodear. Tenía un propósito Dios. Todas las cosas que Dios hace tienen un propósito, ¿no? A veces no nos damos cuenta y a veces también no nos gusta. Pero por algo es porque Dios muy claramente lo dice, que por ese periodo los llevó para afligirlos, para probarlos, para realmente ver qué había en su corazón, ¿no? Y también, pues, ahí enseñó de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos que entender, aquí podemos rescatar algunos principios. En primer lugar, para llegar al estado de bendición, o sea, a Canaán, ¿no? Para llegar al estado de bendición que Dios tiene para tu vida y para la mía, Dios dispuso que tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que pasar, o sea, cuando tú entras a los caminos del Señor, entras primeramente. Quieres que llegue a la tierra, quieres llegar a ese estado de bendición, pero tienes que pasar por el desierto, mi querido hermano. ¿Y qué es ¿Por qué el desierto? Nadie nos gusta pasar el desierto. Y es que en el desierto se prueba tu obediencia. En el desierto se prueba tu lealtad. En el desierto se prueba tu fidelidad. Son principios. Y esos principios, pues, tenemos que cumplirlos. Esos principios tenemos que vivirlos. Y eso nos ayudará, pues, a alcanzar más fácilmente ese estado de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Es muy fácil ser leal, es muy fácil ser obediente, es muy fácil ser fiel al Señor, pero en los momentos de bonanza. Pero justamente sale lo que hay en el corazón cuando estamos en el momento de la prueba. En el desierto somos pulidos, somos tratados. Nuestro Señor Jesús también fue llevado al desierto para empezar su ministerio exitoso. Si el Señor Jesús fue llevado al desierto para empezar su ministerio, pues qué tanto más podríamos esperar cada uno de nosotros. En Lucas, en el capítulo 4, los versos 1, dice, Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, cuando fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto, mi querido hermano, al desierto. Ahora bien, volvamos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en Egipto, tuvo que pasar por el desierto y tuvo que llegar a Canaán, ¿no? A la tierra prometida. Y este también es el camino por el nosotros. Nos ha rescatado de Egipto. Tenemos que pasar por el desierto y llegar al estado de bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es Egipto? ¿Qué simboliza Egipto? Egipto, pues, simboliza la tierra de la escasez. Cuando hemos estado en el mundo, cuando hemos estado ahí, teníamos escasez, escasez de esperanza, escasez de perdón, teníamos escasez de amor, ¿no? Estábamos en esclavitud, estábamos en opresión, estábamos en dolor. Todo esto simboliza cuando hemos estado en Egipto. Pero ahora tenemos que pasar al desierto. Pero, de acuerdo con lo que hemos leído, en el desierto, si bien es cierto, son momentos difíciles, pero Dios estaba con nosotros, o estaba con el pueblo de Israel. El desierto simboliza, pues, el estado o la tierra de la suficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estaban en el desierto, Dios siempre te va a proveer a pesar de la prueba que estés pasando. Al pueblo de Israel les dio el maná para alimentarse, les dio el fuego para calentarse en la noche, les dio la nube para protegerlos del sol durante el tiempo que estaban en el desierto. Su calzado no se desgastó. Yo quisiera tener esos zapatos que duraron 40 años, ¿verdad? Su pie tampoco se hinchó. Sus vestidos tampoco se desgastaron. O sea, Dios en todo momento los estaba proveyendo a pesar de que estaban pasando, pues por ese periodo de prueba, cuando estaban pasando por el desierto. Igualmente también, pues mientras pasamos en ese desierto, que es la tierra de la suficiencia, Dios siempre nos va a dar lo suficiente para poder pasar esa prueba, porque quiere llevarnos a la tierra que fluye leche y miel. Quiere darte, quiere realmente bendecirte, ¿no? Dijimos esto, o sea, necesita ser formado también nuestro carácter para que cuando llegue la bendición, pues no la malgastemos, cuando llegue la bendición, pues no la mal utilicemos, cuando llegue la bendición, pues podamos utilizarla para la gloria de nuestro Dios. Y cómo cambia nuestra mente justamente cuando estamos en el desierto. Ahora bien, quiere llevarnos al estado de bendición, pero hay cosas que también nosotros tenemos que renunciar y las escrituras nos enseñan ello. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 10, los versos del 1 al 11. Y las escrituras nos dicen lo siguiente: porque no quiero, hermanos, estamos hablando de 1 Corintios en el capítulo 10, los versos del 1 al 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, aquí realmente, pues, el apóstol Pablo está haciendo una reseña de lo que pasó el pueblo de Israel y lo está comparando, pues, con Cristo, ¿no es cierto? Ahora bien, en el verso 5 dice, pero de los, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito.
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok, entonces, si leemos estas escrituras, pues hay 5 cosas que debemos dejar para alcanzar el estado de bendición. Y de eso vamos a conversar. O sea, en primer lugar, para alcanzar el estado de bendición que Dios tiene para tu vida, pues debes dejar la codicia. ¿Qué es la codicia? Es satisfacerse a sí mismo a expensas de otro. La codicia. La satisfacción con deseos egoístas. Nunca te olvides de esto, hermano. ¿Por qué codiciamos? ¿Por qué? Porque realmente queremos tener continuamente pensando en nosotros mismos. Entonces, aquí también nos hace ver una diferencia muy importante entre el amor y la codicia. El, el principio del amor, ¿cuál es? Es dar. La escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor es dar. En cambio, la codicia pide solo para mí. No le interesa a los demás, ni los demás. Pues tratamos de satisfacernos a expensas, incluso de los demás. Entonces, en primer lugar, debemos dejar la codicia. También las escrituras nos dicen que para alcanzar el estado de bendición debemos dejar la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es un sistema de valores en el cual estimamos algo que merece más nuestra devoción que a Dios mismo. En otras palabras, la idolatría saca a Dios de donde debe estar. Dios debe estar en nuestro corazón, debe ser lo primero en nuestra vida. Aquello que reemplaza a Dios en nuestra vida, pues podríamos estar hablando de que estamos inclinándonos a algo, que estamos valorándolo más que a Dios. Le estamos dando la importancia más que a Dios. Entonces, ahí está nuestra devoción. Ahora, la idolatría existe de una manera implícita y de una manera explícita. La manera explícita, pues, los vemos eh, uh, en las imágenes en el cual nos inclinamos, vamos y pensamos que ahí está Dios, ¿no? Una imagen hecha de hombres por manos de hombres, el hombre lo hizo, pero nos inclinamos, los besamos. Muchos dicen, por ejemplo, no, pero eso es solamente una simbología, es igual que tengas tú una foto de tu mamá, algunos expresan así, sí, pero eh, yo te digo, pues, de que si tú agarras esa imagen y la botas, oh, todos van a decir, ¿qué has hecho? Lo has botado a Dios, ¿no? Has destruido a Dios. O sea, está nuestra mente ahí, estamos limitados ahí, y eso está ocupando nuestro corazón. Dios tiene que estar en tu ser, Dios tiene que estar en tu corazón, Dios tiene que estar en tu vida. Si Dios está en tu vida, pues simplemente no robas, no engañas, no mientes, no tratas de vivir una vida totalmente diferente, una vida en obediencia a las escrituras, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si tú lo sacas y lo pones ahí, entonces ahí está tu Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu vida. Uh, Meditemos sobre esto. Realmente hay muchas formas en las que podemos caer en la idolatría, también en la fama. Le damos más importancia a la fama, a la posición, ¿no? Al dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esa idolatría también puede ser pues implícita, ¿no? Eh, También tiene que ver el ego, ¿no? Cuando ponemos de repente por encima de Dios los negocios, los bienes, el ministerio, etcétera.
etcétera. Para llegar al estado de bendición, mi querido hermano, que Dios tiene para tu vida, debes dejar la idolatría. Para alcanzar el estado de bendición que Dios tiene para tu vida, también tienes que dejar la fornicación, de acuerdo con lo que acabamos de leer. Y cuando se habla de fornicación, eso implica de todo tipo de pecado sexual. Y esto lo podemos leer, mm, uh, lo podemos leer en el capítulo 18 de Levítico, en donde está pues expresado claramente ahí. Pero uno puede decir, pero eso está en el Antiguo Testamento. Sí, está en el Antiguo Testamento, pero recordemos lo que pasó en el concilio de Jerusalén, y eso está detallado, narrado en el libro de Hechos, en el capítulo 15, los versos del 19 y 20, en donde claramente, pues, después que se reúnen sobre y comienzan a discutir sobre lo que tendrían que exigir a la nueva gente que se estaba convirtiendo al Señor, y los judaizantes querían que se circunciden y que puedan cumplir todos los ritos de la ley, y en ese momento pues expuso Pedro, expuso Pablo, hasta que se paró Santiago, y Santiago dijo, ok, bueno, vamos a exigirles solo 4 cosas a los que realmente se convierten al Señor. ¿Y cuáles eran estas cosas? Pues simplemente eran dejar, uno, la idolatría, o sea, está vigente hoy. Después, dejar también la fornicación. La fornicación. Cuando se habla de fornicación, se habla de todos los delitos, de todos los pecados sexuales, ¿no? O sea, es porneia, o sea, implica todos los pecados sexuales. Y como dijimos, están claramente establecidos en Levítico 18. Entonces eso está vigente hasta hoy. También en ese concilio se dijo de que no coman sangre, ni tampoco pues coman de ahogado, o sea, de los animales que han nacido, que no han discurrido o no han sacado toda la sangre de su cuerpo. O sea, son normas o son instrucciones que están vigentes para hoy, para ti y para mí. Entonces, dejemos también la fornicación. Entonces, vamos recordando, debemos dejar en primer lugar la codicia, en segundo lugar debemos dejar la idolatría, en tercer lugar debemos dejar la fornicación, y también para alcanzar el estado de bendición debemos dejar de tentar a Cristo. ¿Qué es tentar a Cristo? Es demandar que Dios haga algo que está contrario a su voluntad, ¿no? Yo miento y le digo, Señor, que no se dé cuenta. Estoy tentando a Dios. La voluntad de Dios te dice, no mientas. ¿Cuántas veces hemos tentado a Dios? ¿Cuántas veces hemos tratado de que Dios, pues, avale nuestro pecado? Eso es tentar. Mentir, por ejemplo, y hacer trampa, esperando que Dios bendiga y prospere uh, esa actitud nuestra, eso es tentar a Dios. Reflexionemos sobre esto. Para alcanzar el estado de bendición, también debemos dejar la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Pues es una confesión negativa. Continuamente hablas negativamente de la persona, incluso que ni siquiera está presente y que no puede defenderse. Es quejarse, es criticar, encontrar faltas en otros y también dar espacio a los rumores. Eso también debemos dejar. 5 cosas debemos dejar para alcanzar el estado de bendición. Bien, entonces recordemos esto y sigamos recordando lo que pasó el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Entonces algunos pues no llegaron a la tierra prometida porque tenían que renunciar a estas 5 cosas que acabamos de mencionar. Ahora bien, sigamos revisando lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estuvo próximo a ingresar a la tierra prometida, los hijos
de las tribus de Rubén, de Gad y la medio tribu de Manasés pidieron a Moisés que les diera heredad, ¿no? Heredad, que les diera por heredad la tierra de Jazer y la de Galaad, ¿no? Justo estaba en el límite de la tierra prometida. ¿Y por qué lo pidieron? Porque les pareció apropiado este lugar para ganado, pues tenían estas tribus pues mucho ganado y dijeron, esta zona puede ser para nosotros. Y por eso le pidieron a Moisés. Y eso está en Números en el capítulo 32. Ahora bien, ¿hicieron bien? ¿Sabe qué pasó? Que estas personas no entraron a la tierra prometida, no entraron al estado de bendición que Dios tiene, que tenía para ellos. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que tal vez en la tierra que Dios les había prometido, no habría un lugar así, no habría. Y ellos entonces decidieron, mira, acá nos quedamos, vamos a ir con ustedes, vamos a conquistar la tierra, pero nuestra heredad que se quede aquí, ¿no? No en el lugar que Dios les había prometido. Entonces también esto nos invita a una reflexión, ¿no? Tal vez en algún momento de tu vida tienes momentos de refrigerio, en donde las cosas van muy bien y piensas que ese es el estado de bendición que Dios tiene para tu vida. Y rechazas las promesas de Dios, lo que realmente Dios tiene para ti. No sigues adelante, no perseveras, puesto que ya te sientes como que ya has alcanzado. ¿Sabes? Debemos ser perseverantes y siempre estar en comunión con Dios y decir ver que nos oriente y repasar continuamente las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Ahora bien, entonces con esta reflexión vamos a seguir avanzando lo que pasó, o vamos a seguir meditando lo que pasó el pueblo de Israel. Después de ello, pues Moisés falleció. No pudieron entrar a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés murió. Y Moisés y Dios le habla a Josué después de la muerte de, de Moisés. Y le comienza a delegar y le da instrucciones que dentro de un momento vamos a ver. Pero yo quiero centrarme aquí y para meditar un poquito esto. Miren, Moisés, el líder que los había sacado, muere. Y pues lo sepultaron y el pueblo de Israel guardó 30 días luto. Y aquí encontramos un principio también importante cuando Dios después le habla a Moisés, porque aunque Dios sepulte pues a sus obreros, no sepulta su obra. Su obra sigue adelante. Los propósitos de Dios originados y abrigados en una eternidad pasada no dejarán de cumplirse en el tiempo. Lograr el éxito en la obra de Dios es simplemente caer dentro de su voluntad y su voluntad se va a cumplir. Así que si hay alguna cosa adversa que se te pueda presentar y que piensas de que se desmoronó todo, no. Si hay, las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Ahora, sigamos viendo y rescatando las enseñanzas también, analizando lo que le pasó al pueblo de Israel, porque eso es de enseñanza para nosotros. Miren, tan pronto ingresaron a la tierra prometida, el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? El maná cesó. La nube que los protegía del calor cesó. El fuego que los calentaba en el desierto cesó. O sea, toda esa lección que Dios les había dado en el desierto cesó porque ya había cumplido su promesa, llevarlos a la tierra prometida. Ahora bien, tomar la tierra prometida no iba a ser fácil, mi querido hermano. Demandaría lucha,
demandaría dedicación, demandaría esfuerzo, demandaría pasión y demandaría obediencia. Y estos aspectos tienen que ver con nosotros. Dios nos ha llamado, nos ha rescatado, ha formado nuestro carácter en todo en el desierto en el que estamos, pero conquistar, llegar al estado de bendición no va a ser fácil. ¿Sabes? Tuve la oportunidad que Dios me bendijo para poder ir a Israel. Y cuando llegué a Israel, una de las cosas que podía ver y que me quedé sorprendido es que Israel es todo un desierto, ¿eh? Es un desierto. Hace un calor insoportable, al menos en el verano. Eh, eh, y yo comenzaba a mirar y decía, y este es la tierra que fluye leche y miel. El agua es escasa ahí, pero sin embargo los judíos pues se han esforzado, han realizado, han prosperado en todas las áreas, lo que cultivan, lo que hacen. O sea, es bendecido por Dios. Y es un desierto, ¿eh? Pero que los frutos, ellos crearon el sistema de riego por aspersión, el goteo, el sistema de riego por goteo, y sin embargo es una nación, pues, es una nación que es próspera, es una nación que ha sido levantada justamente porque por la dedicación, el esfuerzo, la pasión y la obediencia que pusieron los judíos. Ellos reclaman y saben de que esa es una tierra que Dios les había prometido. Bien, sigamos adelante entonces. Dios, a la muerte de Moisés, le habla a Josué y le da claras instrucciones. Y en esas instrucciones le dio la receta infalible para conquistar la tierra prometida. O sea, para llegar a ese estado de bendición para nuestra vida. Vamos a leerlo. Y está en Josué, en el capítulo 1, los versos del 1 al 9. Y dice, aconteció después de la muerte de Josué, perdón, a la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces vamos a revisar ahora pues esa receta que Dios le dio a Josué para alcanzar el estado de bendición. Para los judíos era Canaán, para nosotros simboliza, como dijimos, el estado de bendición. Entonces, para alcanzar el estado de bendición, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, debemos tener un entendimiento claro del propósito de Dios. En los versos 1 y 2 de este capítulo 1 de Josué,
las Escrituras dice, Jehová habló diciéndote, levántate y pasa este Jordán. Pase. Las instrucciones del Señor fueron claras. Josué no tuvo que decir, Señor, yo quiero, ¿qué es lo que quiero que tú, qué es lo que quieres que yo haga? Eso no hizo Josué. ¿Por qué? Porque ya lo tenía muy claro cuáles fueron las órdenes de, eh, de nuestro Dios. Josué no dudó por un instante el llamado que él tuvo. Él le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar, tú vas a hacer, levántate y pasa el Jordán. O sea, él no dudó de su llamado. El camino que debería seguir para él estaba perfectamente claro. Y al entenderlo, estaba consciente que estaba haciendo la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces leemos las Escrituras, sabemos lo que Dios quiere para nosotros, pero sin embargo muchas veces dudamos y no nos mantenemos firmes. Pensamos que no es para nosotros esas instrucciones. No las apropiamos, no las guardamos, no las atesoramos, no las valoramos para nosotros. Aquí encontramos un principio, mi querido hermano. Debemos estar seguros de nuestra vocación, si no, todo lo demás será incierto. Tienes que estar muy seguro de tu vocación. Tienes que estar muy seguro de tu llamado. Tienes que estar muy seguro de lo que Dios quiere para tu vida. Un ejemplo de ello es Jesús. Jesús, cuando estuvo en Nazaret, ¿qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. Las cosas claras. Jesús lo tenía muy claro cuál era su ministerio, cuál era su vocación, para qué Dios lo había llamado, para qué Dios lo había enviado. Igualmente Pablo también él sabía que él era pues el que debería llevar la palabra de Dios a los gentiles. Y eso está en Hechos 13:47. Cuando tú tienes claro el llamamiento, todo, si no lo tienes claro, todo lo demás es incierto. Pero si tú lo tienes claro, pues vas a poder ver la luz y vas a poder desarrollarte mejor. Una vez que tienes identificada tu vocación, lo que sigue simplemente es el entendimiento, ¿no?, de cuál sea la voluntad de Dios. Para alcanzar el estado de bendición también en esta porción de las Escrituras que hemos leído del primer capítulo de Josué, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también es que debemos tener fe en las promesas de Dios. Entonces, para alcanzar el estado de bendición, tienes que tener fe en las promesas de Dios. En el verso 3 le dijo Dios a Josué, yo te he entregado todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Ahora bien, muy claramente, pues Dios le había dicho que esta tierra es tuya, ¿no? Y él tenía que tener fe, tenía que creerlo. Y eso es lo que hizo Josué. Ahora bien, para nosotros, ¿cuál es la aplicación práctica que tenemos que reflexionar nosotros? En Cristo nosotros hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos, mi querido hermano. No dice que te va a bendecir, sino que ya hemos sido bendecidos. A Josué le dijo, esta tierra es tuya. A nosotros en el libro de Efesios nos dice que hemos sido bendecidos. O sea, somos bendecidos, ¿no?, con bendiciones celestiales y no materiales. Hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha. Hemos sido bendecidos porque nos ha adoptado como sus hijos.
Nos ha redimido, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado sabiduría y nos ha dado entendimiento, nos ha dado una herencia, en, nos ha convertido en el legado de Dios y también nos ha sellado con su Santo Espíritu. Todas esas eh, promesas o todas esas bendiciones que hemos alcanzado en Cristo están en Efesios, en el capítulo 1. Todas esas. Ahora bien, tan igual como la tierra prometida que Dios les dio a los israelitas tenía que ser alcanzada con sus pies, así también todas las bendiciones en Cristo serán alcanzadas con nuestras acciones, mi querido hermano. Todas las promesas entregadas es una herencia de Dios que Dios nos da. Tenemos que apropiarnos, tenemos que vivirlo, tenemos que aceptarlas. Y eso es lo que hizo Josué. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Mi querido hermano, muchas veces le pedimos algo a Dios y esperamos que Dios haga todo. No, Dios hace su parte. El pueblo de Israel lo llevó y le dijo, ok, estás en la tierra prometida, ya terminó, cesó el fuego, se fue todo, ahora tienes que luchar tú, tienes que apropiarte tú. Has tenido un tiempo de preparación, un tiempo en donde has visto la gloria de Dios, has visto un tiempo en donde la protección y el cuidado siempre ha estado de tu lado, el cuidado de Dios. Pues ahora comienza a evidenciar, comienza a vivir, comienza a apropiarte de las promesas que Dios te ha dado. Para alcanzar el estado de bendición, también de una cosa tienes que estar bien seguro, tienes que tener certidumbre de la presencia de Dios. Dios le dijo a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que estar seguros que la presencia de Dios está con nosotros. Y eso es por fe. Esta triple promesa, mi querido hermano, por la fe, es inagotable. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Su presencia, mi querido hermano, con nosotros significa todo lo que Él es en sí mismo. Y eso es para nosotros, la presencia de Dios. Esa certidumbre, esa certeza de que Dios está con nosotros, que Él está con nosotros y que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar, pues nos va a conducir a una actitud valerosa y al mismo tiempo nos va a conducir a la victoria. Recordemos un poquito lo que pasó con estos tres muchachos, con Salah, Isaac y Abednego, que iban a ser entregados al horno del fuego. Y cuando se enfrentan con el rey que los quería poner, simplemente le dicen, miren, nosotros no vamos a inclinarnos ante este, no lo vamos a hacer. Dios nos puede salvar del horno. Y si no lo hace, igualito. Dios nos va a proteger. Será la voluntad de Dios, pero ellos estaban seguros y tenían la certeza de que Dios estaba con ellos. Ahora bien, recuerda esto. ¿No eres templo del Espíritu Santo? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, Dios mora en nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. Para alcanzar el estado de bendición también, mi querido hermano, debemos esforzarnos y ser valientes. Esta palabra esfuérzate, pues muchas veces es pronunciada por Dios a Josué en esta porción de las Escrituras que acabamos de leer en el primer capítulo de Josué. Esfuérzate y sé valiente, le dice en el verso 7. Si creemos que Él está en nosotros, entonces podemos ser valerosos como un león. Pero, mi querido hermano, debemos esforzarnos para derrotar a nuestros gigantescos enemigos.
Conquistar la tierra prometida, como dijimos, no iba a ser fácil. Implicaría luchas, implicaría dedicación, implicaría esfuerzo, pasión, obediencia, dependencia total y absoluta de Dios para alcanzar el estado de bendición. Pues eso implica, mi querido hermano, luchas, dedicación, esfuerzo, pasión, dependencia y total, una dependencia total y absoluta de Dios. Cristo, mi querido hermano, luchó por nosotros, pero nosotros debemos arrebatar nuestras promesas. ¿Y cómo lo hacemos? Luchando con nuestra alma, aceptando esa verdad. Para alcanzar el estado de bendición, mi querido hermano, también debemos ser fieles a las indicaciones de Dios. Le dijo a Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No, eso está en el verso 7. La palabra de Dios, mi querido hermano, tiene que ser para nosotros la única e infalible guía. No hay otra. Rechazar la palabra de Dios es quedar rechazado. Eso le pasó al rey Saúl. Rechazó la palabra de Dios y por tanto fue rechazado de su reinado. Nuestro ejemplo, pues, de fidelidad a las indicaciones del Padre las tenemos en Jesús, cuando Él dijo claramente que las palabras que Él habla, las habla la de su Padre, ¿no? Y que Él no las hablaba por su propia cuenta, sino que Él hacía la voluntad de Dios. Los hijos de Dios, tú y yo, mi querido hermano, somos conducidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva a las Escrituras. Y el Espíritu de Dios nos lleva a la obediencia. Para alcanzar el estado de bendición, también hay una cosa. Debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Dentro de las instrucciones que Dios le dice, a Josué le dice, de día y de noche has de meditar el libro, o sea, las Escrituras. Los que realmente encuentran deleite en las Escrituras, de verdad serán pues como árboles plantados junto a aguas, ¿no? Siempre serán lozanos y serán llenos de fruto, conforme lo dice el Salmo 1. Tenemos que encontrar el deleite en las Escrituras, ¿no? Tenemos que encontrar, no solamente teniendo el conocimiento, sino viviéndolo, porque de esa manera, pues, daremos fruto. Ahora, la Escritura dice que, pues, aquellos que están en el camino, que conocen la verdad, darán fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Entonces uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hacemos, si Dios no hace excepción de personas? ¿Por qué unos dan 30, por qué otros 60 y otros al 100%? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es el deleite que tú tengas en las Escrituras, el deleite, la pasión que tú pongas, el realmente en que puedas vivir las Escrituras. Entonces darás fruto o al 30, o al 60, o al 100 por uno. Para alcanzar el estado de bendición, mi querido hermano, también debes obedecer la voluntad de Dios. No fue suficiente que Josué oyera el llamamiento y conociera la voluntad de Dios. No solamente fue suficiente eso, tenía que seguirla en obediencia y en sumisión. No solamente se trata de tener conocimiento de las Escrituras, sino de vivirla. La rendición de nuestra voluntad a Dios es tan indispensable para la vida y prosperidad espirituales como es la respiración para la vida natural. Así de importante es, pues, rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. La respuesta que dio el pueblo a Josué, ¿no?, cuando les da a conocer esto, debería ser la misma respuesta que nosotros deberíamos darle
a nuestro Señor y Capitán. ¿Y cuál fue? Haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que tú nos mandes. Eso debería estar guardado en lo más profundo de nuestro corazón y esa es la respuesta que deberíamos dar. Una total sumisión a la voluntad de Dios. Haremos todas las cosas que tú nos has mandado e iremos a donde quiera que tú nos mandes. Solo entonces haremos prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Como conclusión de este mensaje, mi querido hermano, para alcanzar el estado de bendición debemos dejar, ¿qué cosa? La codicia, la idolatría, la fornicación. Debemos dejar de tentar a Dios y debemos dejar de murmurar. Para alcanzar el estado de bendición también tenemos que tener un claro entendimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Debemos tener fe en las promesas de Dios. Debemos tener certidumbre, certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos esforzarnos y ser valientes. Debemos ser fieles a las indicaciones de Dios. Debemos también deleitarnos en la palabra de Dios y también debemos obedecer la voluntad de Dios. Y así alcanzaremos el estado de bendición que Dios tiene para tu vida. Reflexionemos sobre esto, mi querido hermano. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy abrimos nuestros corazones a ti. Señor, la codicia es algo que muy fácil podemos caer. Codiciamos cosas y eso muchas veces nos desvía del camino. Señor, danos contentamiento en nuestro corazón. Señor, que tú seas lo primero en nuestra vida, que tú seas lo más importante. Señor, que nuestros sentimientos y nuestras emociones sean sometidas al gobierno de tu Santo Espíritu. Que no idolatremos, que no saquemos de nuestro corazón, que no saquemos de nuestro corazón la importancia que tú tienes para nuestra vida. Señor, líbranos y ayúdanos en todo pecado de fornicación. El área sexual es el área más frágil del hombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti. Líbranos de toda impureza sexual. Señor, y sobre todo, perdónanos por tanto pecado en el cual te tentamos. Queremos que avales nuestros comportamientos o nuestras actitudes de pecado. Perdónanos también, Señor, por ser murmuradores, chismosos, criticamos a los demás y no nos vemos a nosotros mismos. Señor, danos un entendimiento claro del propósito tuyo en nuestras vidas. Habla lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que nuestra fe en tus promesas las podamos, Señor, vivir. Que en todo momento tengamos esa certidumbre de tu presencia. Y darte gracias, Señor, porque en todo momento nos cuidas, nos proteges, nos levantas, nos restauras. Que tengamos esa certidumbre que tú estás con nosotros. Pero hay un aspecto también, Señor, que en la que muchos fallamos. No nos esforzamos y no somos valientes. Dudamos muchas veces que tú estás en nosotros. Señor, tú nos has dado un espíritu de valentía. Tú nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Señor, que podamos ejercerlo, que podamos vivir, que podamos esforzarnos diariamente buscando tu rostro,
alimentándonos de ti, pidiendo tu guía y tu dirección. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, que podamos deleitarnos en tu palabra, que no sea para nosotros una obligación, sino un deleite el aprender más de tu palabra. Y sobre todo, Señor, que seamos obedientes a tu voluntad. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido. Que tengan un estupendo día, un bendecido día y recuerda, somos bendecidos para bendecir a los demás. Nos vemos. Que Dios los bendiga.